Bendiciones, tu servidor, Pastor Rafael Castillo, del Ministerio Palabra Pura. Qué bueno es saludarles a través de este medio a todos mis amigos, hermanos en la fe, que siempre están pendientes de nuestras intervenciones a través de estos medios, defendiendo la fe y defendiendo el verdadero evangelio bíblico. Y hoy quiero compartir con ustedes un tema, una enseñanza que he estado meditando, que es un peligro dentro del cristianismo. Y son enseñanzas que se han ido expandiendo en el mundo evangélico y que han traído una degeneración teológica. Es el tema sobre los judaizantes dentro de la iglesia evangélica, los llamados cristianos mesiánicos, muy importante. Fundamentalmente es una preocupación que debemos tener los pastores, maestros que enseñamos la palabra de Dios, porque esta enseñanza está muy extendida dentro del mundo evangélico, y esto ha hecho que muchos creyentes en la fe se están metiendo en estos movimientos, los cuales son muy peligrosos. Es un fenómeno de judaización que se ha ido filtrando en el mundo evangélico, el cual era impensable hace 30 años, pero ahora es muy popular. Los creyentes mesiánicos. Ahora, entendamos que ese proceso de judaización tiene antecedentes en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Sin embargo, y esto es lo preocupante, nunca se había producido un movimiento de una característica como este, de los cristianos mesiánicos. Por supuesto, en el Nuevo Testamento hay antecedentes que se ven en las cartas a los Gálatas, en la carta de Pablo a los hermanos de Colosa, pero un fenómeno como en la actualidad no se había dado. Para que podamos entender el contexto de lo que les quiero enseñar, mis amados, a finales de los años 60 e inicio de los años 70, surge dentro del mundo evangélico en los Estados Unidos algo que se denominó Jews for Jesus, es decir, judíos por Jesús. Los judíos por Jesús no son más que judíos norteamericanos que se han convertido al Señor dentro de iglesias evangélicas. Pero en el caso de estos judíos, a diferencia de judíos de siglos anteriores que se convertían al Señor y no pretendían conservar su fiesta judía, la dieta alimenticia, su comida kosher, en judío por Jesus o Jews por Jesus, judío por Jesús, ellos, escuchen bien, deciden desarrollar un mensaje de que ellos son los verdaderos judíos y que prefieren, escucha bien, que no se le llamen cristianos, porque la palabra cristiano tiene muy mala reputación dentro del judaísmo y que es mejor que se le llame mesiánicos. Tú te vas a encontrar con muchos hermanos que antes se sentían orgullosos de que le llamaran cristianos, que ahora dicen, no, somos mesiánicos, porque han sido infiltrados por toda esta corriente anticristiana. El problema con estos judíos mesiánicos es que se han querido llevar al movimiento evangélico a las raíces judaicas y ahora quieren, escuchen bien, por ejemplo, que se guarde la dieta levítica, que no es dieta levítica en sí, es una dieta talmúdica que viene del libro de Talmud que se originó en el siglo
IV antes de Cristo, el cual es anticristiano. Ahora quieren que estos hermanos que han sido arrastrados por esta corriente guarden el sábado, guarden la fiesta de los judíos y una serie de ritos y ceremonias. Como le dije, todo esto lo vemos en el Nuevo Testamento, cuando querían judaizar a los primeros creyentes del siglo I. Y Pablo le escribe una carta, la carta a Tito, y miremos lo que Pablo le dice a Tito en el capítulo 1 y versículo 5 en adelante sobre esta situación. O sea, Pablo estaba muy preocupado por lo que estaba pasando en la iglesia donde Tito era el pastor, y le dice en el capítulo 1, versículo 5, lo siguiente: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución y de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta. Ahora, miremos el versículo 10. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente de la circuncisión. Ahí están los judíos que querían ahora que los creyentes se circuncidaran, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, han trastornado a iglesia, mis amados hermanos, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malabestias, glotones, ociosos. Entonces, Pablo está preocupado con la iglesia del primer siglo. O sea, Pablo aquí ya advierte sobre los judaizantes que estaban enseñando fábulas judaicas entre los creyentes de la iglesia del primer siglo. Y lo interesante que una de esas fábulas judaicas era decir que hay alimentos puros y hay alimentos impuros, cuando en realidad todo es puro de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces, querían que ahora esos cristianos llegaran a la dieta que ellos llaman la dieta levítica. Y eso está pasando en este preciso momento de la historia de la iglesia evangélica. Estas corrientes mesiánicas ahora quieren que los hermanos empiecen a comer la comida que ellos llaman kosher. Pero miremos lo que dice Jesús, nuestro maestro, nuestro Dios, el verdadero Mesías. En Marcos capítulo 7, del versículo 14, miremos lo que Jesús dice. Por eso que debemos escudriñar las escrituras. Hay hermanos que ahora están llevando la dieta kosher, porque le han enseñado que hay alimentos puros y que hay alimentos impuros. Pero ¿qué dice Jesús? ¿Qué dice Jesús? Vamos a Marcos. Marcos capítulo 7, versículo 14. Dice la palabra del Señor. Bendito sea Jesucristo. Ya estoy llegando. Marcos 7, 14. Dice: y llamando así a toda la multitud les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oído para oír, oiga. Cuando se alejó la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpio todos los alimentos.
qué interesante la advertencia de Jesús, para que nosotros no caigamos en estas enseñanzas que no son cristianas, sobre que ahora hay alimentos impuros y hay alimentos puros, y ahí están cayendo miles de creyentes arrastrados por esta falsa teología anticristiana. Ahora, mira lo que Pablo le dice ahora a los colosenses. Pablo preocupado con la iglesia de Colosas, y así debemos estar los llamados pastores de este tiempo, preocupados por la iglesia del Señor, porque el problema es peligroso. Hay infiltraciones de estos mesiánicos que están arrastrando a muchos creyentes a cosas que no son cristianas, porque se ven bonitas, porque aparentan que tienen mucha sabiduría. Pero mira lo que Pablo le dice en Colosenses capítulo 2, versículos 16 al 19. Dice Pablo: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo, que equivale al sábado, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose, o sea, agarrándose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el conocimiento de Dios. Mis amados, aquí la advertencia de Pablo es muy clara. Escucha bien, es muy clara. Si uno quiere crecer espiritualmente, lo que tiene que hacer es asirse, agarrarse de la cabeza que es Cristo Jesús. Y a partir de la cabeza que es Cristo, esa persona se nutre en el crecimiento que da Dios. Pero hay gente, escucha bien, que en vez de seguir a Jesús y recibir el crecimiento que da Dios, prefieren, por ejemplo, guardar ciertos días, ahora guardar el sábado, ahora hacer fiesta judía, ahora tener la dieta kosher. Prefieren hacer eso de que para crecer y tener más conocimiento de Dios. Entonces, esta corriente anticristiana han metido a cristianos a entrar en toda esta ceremonia porque dan una sensación de superioridad espiritual. Aleluya. Ya no quieren que te diga Dios te bendiga. Ya llamarse cristiano, no, eso está pasado de moda. Ahora somos mesiánicos, porque ahora yo conozco las raíces hebreas, estoy estudiando las raíces hebreas. Entonces dicen, y tú sigues guardando el domingo en vez del séptimo día, el sábado, porque tú no estás escudriñando las escrituras. ¿Cómo es que tú comes de todo? No, yo como mi dieta kosher, que es la dieta que enseña la palabra de Dios. Y es como si Pablo nos estuviera diciendo, no, mis amados, todo eso es sombra de lo que ha de venir. De hecho, Pablo, a partir del versículo 20 de este mismo capítulo 2 de Colosenses, es como que él sigue insistiendo en la misma enseñanza. Mira lo que dice el versículo 20 de Colosenses 2. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si viviese en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Entonces te dicen, es que en mi casa ahora seguimos la dieta kosher. Aleluya.
Es que en mi casa ahora seguimos la dieta levítica. Y es como que Pablo le estuviera diciendo, ¿cómo es posible, amados hermanos, que habiendo muerto con Cristo, que tú habiendo muerto con Cristo, habiendo recibido al Señor por la fe, te someta a preceptos ahora como no guste, no toque, no coma esto? O sea, es algo increíble, porque la Biblia dice que todas estas se destruyen con el uso, como son los alimentos. Entonces, en el versículo 23, Pablo sigue diciendo, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación espiritual de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato de cuerpo. Escucha bien, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Esto sí es interesante. O sea, yo no he visto a nadie de los hermanos que ahora son mesiánicos, que ahora no comen jamón. Bueno, yo no lo he visto más santo. Siguen fornicando y siguen hablando mentiras. Nadie porque ahora guarde el sábado y nadie porque ahora guarda las fiestas judías se ha convertido en más santo. No ha dejado de fornicar, no ha dejado de hablar mentira. Porque todas esas cosas, dice la Biblia, no tienen ningún efecto sobre los apetitos de la carne. Lo único que te puede llevar a la santidad, a la santificación, es agarrarte de Jesucristo. Porque es la única forma de tú crecer en el conocimiento, en el crecimiento que da Dios. Y Pablo sigue luchando con este tema. Y ahora veamos lo que él dice en Romanos capítulo 14, versículo 14 en adelante. Porque Pablo entendió perfectamente la enseñanza de Jesús y la ponía en práctica, la puso en práctica. Romanos 14, 14. Mira lo que dice. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contritado, ya no anda conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel que por quien Cristo murió. No sea pues que vituperando vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Qué Pablo está diciendo aquí, mis amados? ¿Qué Pablo está diciendo? Pablo tiene muy clara la enseñanza de Jesús. Pablo sabía que todos los alimentos son limpios, pero él te dice, si hay un hermano en la fe, que es débil en la fe, y para él el comer cerdo, porque vino de otra religión, le he pecado, le he tormento, pues entonces tú te guardas de comer cerdo delante de él, para que él no caiga en tentación, ese hermano por lo cual murió Jesús. Ejemplo, si tú invitas a un musulmán a tu casa a almorzar, tú no le vas a poner una botella de vino ni un jamón, porque para él eso es pecado. En tal caso, a un judío le pone el vino y ellos no tienen problema, pero el jamón sí tienen problema. Eso es lo que Pablo está diciendo, que todos los alimentos son limpios. Ahora veamos otro segundo aspecto de esta mala enseñanza mesiánica que está afectando la iglesia del Señor, y muchos cristianos se están desviando. Son la fiesta y la referencia al séptimo día. Esto es muy importante. No solamente los judaizantes, o sea, los mesiánicos, siguen la tesis de guardar el sábado, sino que también los adventistas del séptimo día están en la misma línea. Pero lo cierto es que en la Biblia, en tu Biblia, escudriñala, está muy claro que no seguimos un calendario, como dice Pablo a los colosenses, de día, ni de semana, ni de sábados. Nosotros los cristianos no seguimos un calendario así.
Por ejemplo, he entrado y he sabido para los cristianos en el Nuevo Testamento lo especial, la relevancia que tiene el domingo. Eso es conocido. Cuando tú escudriñas el Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta lo importante y lo relevante y especial que es para el cristiano el domingo. Pero ¿por qué el domingo es especial, relevante para los cristianos? Pues sencillo, mis amados, porque el domingo resucitó nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Marcos 16:9, tú lo puedes encontrar. Y el primer día de la semana, yendo María Magdalena, encontró que el Señor no estaba en el sepulcro. En Juan 21, el primer día de la semana, el Señor ya no estaba en el sepulcro. O sea, el domingo es especial para nosotros porque Jesús resucitó el domingo. Esto explica por qué la iglesia primitiva se reunían el domingo y no el sábado. Eso lo explica. Por supuesto que si Pablo llegaba a una ciudad y quería predicar en una sinagoga, iba el sábado. ¿Por qué? Porque los judíos se reúnen los sábados. Pero la iglesia se reunía el domingo. Vamos a darte versículo. Hechos capítulo 20, versículo 3 al 7. Vamos a ver aquí, incluso vamos a ver aquí en este pasaje, que Pablo se quedó una semana entera para asistir al culto de domingo. Bendito sea Dios. Vamos a verlo. Hechos capítulo 20, de versículo 3 al 7. Por eso que nosotros los cristianos nos reunimos el domingo. Hechos capítulo 20, versículo 3 en adelante, para que puedan entender el contexto. Dice: después de haber estado allí 3 meses y siéndole puesta acechanza por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver a Macedonia, por Macedonia, y le acompañaban hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Cayo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Esto, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troa, donde nos quedamos 7 días. ¿Para qué Pablo se quedó 7 días? Para poder reunirse con sus hermanos en la fe el domingo. Aquí está, versículo 7. El primer día de la semana, que es el domingo. Reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba así, habiendo de salir al día siguiente. Pablo, hermanos, esperó 7 días para que llegara el domingo para reunirse con sus hermanos en la fe, porque los cristianos ahora se reunían el domingo, primer día de la semana. Entiendan bien, no se dejen engañar por esta corriente que ahora yo conozco, hermanos cristianos o mesiánicos ahora, que dicen: no, el domingo no, es el sábado. No, no es así, no es así. Es decir que aquí vemos como Pablo se reunía el domingo para enseñarle la palabra a sus hermanos. Ahora, no solamente la iglesia se reunía el domingo, sino que la iglesia recogía las ofrendas el domingo. Primera de Corintios, capítulo 16, de versículo 1 al 2. Vamos a la palabra, escudriñar las escrituras, porque en ella está la vida eterna, la verdad. Primera de Corintios 16. No solamente se reunían a adorar al Señor, sino que recogían las ofrendas. En cuanto a las ofrendas para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a la iglesia de Galacia. ¿Qué le ordenó también a la iglesia de Galacia? Cada día, o sea, cada primer día de la semana, el domingo, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Está claro, mis amados. Pero ahora los mesiánicos, ahora no, el domingo no. Tiene que guardar el sábado. No, nosotros no somos judíos. Nosotros somos cristianos.
seguidores de Jesús. Vamos a ver lo que Pablo le dice a los Gálatas, capítulo 4, de Gálatas, capítulo 4. Vamos a ver, de versículo 8 al 11. Aquí vemos a Pablo enfrentando también a los judaizantes, como tenemos nosotros, los pastores cristianos que seguimos a Jesús, hablar esto en las iglesias. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días. Aquí está Pablo. Ahora quieren ustedes que le guarden los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Aleluya. Porque habían sido infiltrados los hermanos de Gálatas, como están siendo infiltrados muchas iglesias evangélicas con esta corriente mesiánica, y quieren que ahora los creyentes guarden el sábado, que ahora guarden la fiesta, que ahora guarden la dieta levítica o la dieta talmúdica. Mano, esto es peligroso. Esto es peligroso. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Escucha bien, pueblo de Dios, en estos versículos. Que el hecho de haber conocido a Jesús, de tú haber conocido a Jesús, nos lleva a pensar que hay santidad en la alimentación. O sea, no nos puede llevar a pensar que hay santidad en la alimentación, lo cual es típico del hinduismo, del judaísmo y del islam. O sea, Pablo está diciendo, ustedes conocieron a Jesús, ustedes no pueden pensar ahora, porque ustedes ahora guarden una dieta levítica, porque ustedes ahora guardan los días y guarden fiesta, eso lo va a llevar a ustedes a tener santidad, a ser más santos, a ser más espirituales. No. Ustedes ahora han conocido a Jesús, y eso te va a librar de pensar que hay cierta santidad en el hecho de guardar determinada fiesta. Y eso ha caído mucho pueblo del Señor, creyendo que porque ahora son mesiánicos, que guardan la fiesta judía, que ahora guardan el sábado, son más santos, son más espirituales. Y nadie ha crecido así. Solamente se puede crecer agarrándose de la cabeza que es Jesucristo. Y es muy claro, mis amados, que los primeros cristianos guardaban el domingo, se reunían el domingo. En conclusión, sobre este tema de los cristianos mesiánicos, es muy importante recalcar, muy importante, y es que la relación que nosotros tenemos con Dios no se basa en nuestras obras, no se basa en nuestra ceremonia o en ritos que nosotros podamos hacer. No en mérito, no es porque yo ahora guardo el sábado o yo ahora guardo la fiesta o ahora yo soy mesiánico. No, es pura gracia de Dios. Se deriva directamente del amor de Dios por nosotros. Por más que lleve una dieta kosher, escucha bien, por más que lleve una dieta kosher, una dieta levítica, por más que te ponga una kipá ahora en la cabeza, o que te cambie el nombre para un nombre judío, por más que te ponga una ropa judía, por más que guarde cualquier fiesta, no va a crecer en el conocimiento de Dios, porque el conocimiento y el crecimiento de Dios lo da únicamente agarrarte de Jesucristo. Esto indica, cuando tú haces esta cosa, que tú no has entendido lo más elemental del Evangelio, que es que la salvación es por gracia y es solamente a través de Jesucristo. Pensar que uno se hace más acepto a Dios, que uno se hace más espiritual, porque ahora estudio las raíces hebreas, porque ahora yo guardo las fiestas hebreas, porque ahora yo como comida kosher. Pensar que eso te hace más acepto de Dios es algo que choca totalmente con la palabra del Señor, algo que choca totalmente
con el Nuevo Testamento. Dios te bendiga. Espero en el Señor que esto pueda ayudar a muchos que van a ver este mensaje sobre esta situación. Padre, yo oro por cada uno de ellos, que puedan entender que Jesucristo, el único y suficiente Salvador. Bendiciones.